hermanos? Sí. Bendito Dios. Buenos días a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a mis hermanos en la fe, los amigos que por ahí nos hacen el favor de su atención. Verdades bíblicas una vez más en este lugar, enseñando, mostrando la palabra de Dios sin engaños, porque lo queremos dejar bien claro, sin engaños. Para que la palabra de Dios pueda ser viva y eficaz, necesitamos leerla y obedecerla. Aparte también la fortaleza del Espíritu Santo, que es la que nos va pues a educar, nos va a enseñar la manera correcta de interpretar las Escrituras, ya que la Biblia, hermanos, es el manual de vida para nosotros. Es importante que lo entendamos. La palabra de Dios no tiene que ver con religión, no tiene que ver con tradición ni con sectas. Habrá muchas confusiones aquí, pero por eso es importante estudiarla. ¿Por qué? Porque los hombres son los que han intervenido a través de las religiones, que desvían, que confunden, y finalmente al final la gente se queda como confusa, ciega, en oscuridad, sin tener conocimiento de Dios y sin dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Solamente cuando nosotros conocemos la Escritura, dependemos del Espíritu Santo y el Señor nos guía correctamente para vivir y dar un buen testimonio, ahí es donde hace la palabra su labor en la vida del creyente, del que desea ser hijo de Dios. Ese es el plan, y más lo dejó bien dicho Dios Padre Todopoderoso en Éxodo 20, manifiesta las normas que debe de llevar el creyente verdadero. El Señor Jesucristo aquí lo secunda en Juan 8, capítulo 30, 31 y 32. Y les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libre. Ahí está la clave. Por eso es importante que los pueblos conozcan la verdad sin enseñanza religiosa de ningún tipo, sino que aprendamos como lo hiciste tú, leyendo la Escritura. Bueno, pues vámonos al tema del día de hoy. Vamos a buscar la revelación en el capítulo 13, versículo número 18 en adelante. Y dice así, me voy a ir más bien al versículo 24, dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró ¿qué? Cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, pues gloria a Dios. ¿Qué entendemos aquí? ¿Qué podemos meditar? ¿Qué podemos sacar de esta parábola? ¿Verdad? Podemos decir, hermanos, como resumen de las anteriores, que una parábola es una enseñanza que el Señor Jesucristo le muestra a su pueblo, pero una enseñanza donde el mensaje está escondido a través de un ejemplo. No les dice directamente la reflexión, el motivo sino les muestra un ejemplo y deja al pueblo, que es el que tiene que razonar, ¿verdad?, la historia o el ejemplo que el Señor Jesucristo está dando aquí. Y aquí es importante porque los discípulos le dicen
al Señor Jesús, oye, pero ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les dices claramente de qué se trata la cosa? Pero lo que el Señor Jesucristo, siento yo en el corazón, que lo que quiso imponer o compartir o mostrar o decir, es que Él lo que deseaba es ver que a la gente le interesara la palabra de Dios, que tuviera interés, porque mucha gente lo buscaba nada más por cierto interés, por el alimento o por los milagros, me explico, nada más por los milagros, pero no tenían en su corazón una sensación de obediencia hacia Dios para cambiar su contexto de vida, para cambiar su estilo de vida pecaminoso. ¿Me explico? Buscaban ellos su propio beneficio, es decir, como podemos ver nosotros la historia de los 10 leprosos, ¿verdad? El Señor los sanó, ¿y qué pasó allí? Nada más uno vino a darle las gracias. Ahí está de lo que te estoy mencionando. Oiga, ¿y los otros 9 qué? Ahí están, malagradecidos. ¿Cómo ves? Este es lo que te estoy mostrando, lo que te estoy explicando aquí. Nada más uno es el único agradecido que vino a darle las gracias al Señor. Y esto, hermano, esto puede pasar contigo también, ¿verdad? Aquí nos está hablando también, ¿verdad? En esta parábola, visto todo esto, nos está hablando, ¿verdad? Que nos da otra experiencia donde llega el sembrador y siembra pues el trigo, pero a un ladito de eso crece ¿qué? El enemigo, ¿verdad? Se introduce en la noche y pone otro tipo de semilla que es la cizaña. Ahora, ¿qué podemos entender como la cizaña? Pues todo eso entra dentro de la cizaña. La envidia, ¿qué más? Los malos pensamientos, ¿qué más? Las envidias, la lujuria, la ira, la pereza, la homosexualidad, el lesbianismo, la pereza, el alcohol, la droga, el tatuaje, etcétera, etcétera. El rencor, sí, Señor, por eso debes de saber todo esto, lo estamos viendo a la luz del Espíritu. Y dice pues que llega con la noticia, ¿verdad? El sembrador, el campesino, por decirlo así, y le dice al dueño, oiga, Señor, pero pues me levanté tempranito a regar el plantío, pero yo ya veo yo ya veo diferente, unas hierbas que pues no son las que sembramos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice el dueño? Pues déjalas. En el día de la siega, en el día de la cosecha, ahí vamos a dividir, vamos a separar las cosas. Pero en el grado espiritual, hermano, ¿qué quiere decir esto? Porque es importante que vayamos a eso. Porque lo estamos viendo aquí en este momento, queridos amigos, por allá que nos ven en la red. Lo estamos viendo también aquí. Que a ti se te va a traer la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere para ti. Pero el enemigo también va a querer robarte esa bendición, sí, pero también va a querer él meter su cizaña, sus artimañas diabólicas para hacerte caer. Y tú estás en ese proceso de diferenciar qué es lo que vas a querer. La cizaña o la palabra de Dios. Porque tú en el día de la cosecha, hermano, el Señor va a recoger la cizaña y la va a quemar. Está hablando del infierno. Y está hablando de que todo árbol que no sea, que no dé buen fruto, toda persona que no dé buen fruto va a ser cortada y aventada al infierno. Entonces, en esa preparación que tú llevas aquí, debes de prepararte, valorar las experiencias que Dios te da, el conocimiento que Dios te da. ¿Para qué? Para que tú te nutras de la palabra de Dios y hagas a un lado la cizaña, para que tú adquieras madurez y en el tiempo propicio hagas de ti
el pecado, lo malo. ¿Me explico? Hagas de ti lo malo, hagas un lado. No dejes que te contamine tu mente y tu corazón. Pero es importante que tú leas la Escritura, que aprendas, que diferencies tú entre el pecado y la obediencia. Es importante que lo lleves acá. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a meter en tu mente cosas cochabrosas, pero de ti depende si las permites o no. De ti depende. ¿Qué vas a hacer entonces? Entonces, en ese proceso en el que tú llevas aquí, ¿verdad? Tú vas a ir aprendiendo, pero en ti está la decisión de sembrar correctamente delante de Dios. O permites que la cizaña crezca y esta contamine el conocimiento de Dios. Apachurre el conocimiento de Dios, destruye el conocimiento de Dios. ¿Qué vas a permitir tú? Ponga atención acá. ¿Qué vas a permitir tú? Porque entiende que tienes una lucha, una batalla indirecta, te puedo decir. Con los demonios. Sí, porque el diablo vino para destruir. No se te olvide, y es a ti. No creas que al vecino, también al vecino, pero a ti. Entonces, tú debes de prepararte para que te acerques a Dios, para que entregues tu vida a Jesucristo y Él te ayude en esa batalla. Ya el Señor Jesucristo ganó la batalla en la cruz. Pero si tú no haces patente esa victoria, el diablo te va a echar pelea hasta destruirte. Y te va a meter la red. Cigarro, fornicación, inmundicia, lascivia. Y si tú caes, te estás dando la libertad al diablo de que te mate. Así de sencillo. Entonces tienes que llegar a la madurez para que distingas las cosas y puedas apartar de ti todo pecado, toda manifestación de pecado. De modo que de ustedes dependerá, porque llegando a la madurez usted tiene que decidir apartar de usted el pecado para que usted pueda estar en integridad sirviendo a Dios. Seguimos leyendo, dice enseguida. Dice, dame que no, Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, ¿de qué nos habla aquí? ¿Qué aprendemos? ¿Qué entendemos? Y a lo mejor no vas a entender lo que estoy diciéndote yo. Vamos a estar con el mismo mensaje que el Señor Jesucristo le da pues al pueblo gentil. ¿Qué vamos a entender aquí? ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? ¿Quién conoce las semillitas de mostaza? Pues son unas pequeñas semillas, como un arroz, pues. Así está la semilla de mostaza. Pequeña. Pero que a través del tiempo, ¿qué? Pues va creciendo hasta agarrar forma, ¿verdad? Y esta puede producir precisamente lo que dijo el compañero, ¿verdad? Un árbol, salud, un árbol fuerte, que llega incluso, como lo dice aquí, a darle cobijo a los pájaros. Entonces, el Señor nos está mostrando esta sabiduría para que nosotros valoremos esta parte y lo hagamos nuestra, ¿no? El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, pues esta es la manera también de crecer en el Evangelio. Crecemos de modo de pequeño, como aquí lo hacemos con los nuevos. No sabe nada de Dios. Ay, hermano, pero ¿por qué lo dices si ni siquiera los conoce? Porque si supieran algo de Dios, exactamente, no estuvieran
hijo, como dijiste tú, como una semillita de mostaza pequeñita, hasta hacerse fuerte, 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 hasta llegar a un tamaño correcto, fuerte, fortalecido, como semejante a un árbol, dice el Escritura. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú alimentas correctamente tu fe, si tú alimentas correctamente tu crecimiento espiritual, ¿verdad? Dice que hasta en el mismo árbol pues van a llegar ¿qué? Los pájaros van a encontrar ahí cobijo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú al crecer correctamente los caminos de Dios, ¿verdad? Tú vas a dar un buen testimonio alrededor de los que te conocen. ¿Me explico? Sí. Tú vas a darle cobijo a aquellos que te conocen. Llámese parientes, familia, hermanos, hermanas, hijos, esposas, esposos. ¿Me explico? Sí. Ese es el mensaje. Pero tenemos nosotros que buscar la buena dirección para dar un buen testimonio y que nosotros hagamos caer en nuestro corazón esa semilla de mostaza que es la palabra de Dios, pero que no se quede allí. Dios nos pide que hagamos crecer esa semilla. Siga produciendo. Exactamente, compañero, es correcto, amigo. Que siga produciendo, que siga creciendo, que dé fruto, porque como lo dije ahorita, ¿verdad? Va a llegar el momento en que Dios va a cosechar, y todo árbol, toda persona que no dé buen fruto, será cortado y echado al hermano, fuego. va a ser cortado y aventado al fuego eterno. Así que la pregunta es, moraleja, ¿qué estás haciendo tú? Tú debes de leer la Escritura, de fortalecerte en el Espíritu, para cuando llegue la prueba, estés fortalecido y des buen testimonio. No te duermas, porque el diablo anda haciendo piojito a la gente para que se duerma y pueda caer. Nosotros debemos estar despiertos, alimentándonos el espíritu, no nomás estar pensando en la comidita que viene ahorita. No. El Señor Jesucristo se lo dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale la boca del Señor. Eso es todo, amén, que es en la Biblia. Entonces, jóvenes nuevos, es importante que sepamos nosotros distinguir entre la cizaña, ¿verdad?, y el fruto correcto. Que sepamos distinguir entre esa semilla de mostaza que queremos sembrarla en nuestra vida, en nuestro corazón, pero hay que regarla, ¿verdad?, con agüita, con algún abono y tierrita. Esto quiere decir que tú le des seguimiento a tu preparación espiritual para que dé fruto y tú puedas ser de testimonio para las personas que están alrededor tuyo. Es decir, ¿quién quisiera que su familia se perdiera en el infierno? Nadie. ¿Verdad que no? Bueno, entonces procuremos, ¿verdad?, nosotros los que estamos aquí, prepararnos correctamente en los caminos de Dios para que usted pueda llevarle esa bendición a su familia, el mensaje. A lo mejor usted me dice: hermano, pero yo levanté una mala reputación en el alcohol, en la droga, no me la van a creer. Depende de ti. Que tú aguantes y que des un buen testimonio al final de que ¿qué? De que te reconstruiste, que el Señor te dio una nueva oportunidad de salvación, de regeneración. ¿Me explico? De limpieza en tu corazón, y que ahora eres un hombre nuevo para Cristo. Volviste a nacer. Reiniciar, Lo que dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Una nueva naturaleza, pero depende de quién, de ti. Depende de ti, que tú lo aprendas a dar. Vamos a seguir enseguidita. Dice así: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí la levadura, ¿verdad?, significa, dice la Escritura, que un poco de levadura leuda toda la masa, y la levadura es el pecado.
Y si tú permites que el pecado entre a tu vida, te va a contaminar completamente. Hasta que seas esclavo del pecado, como lo dice Romanos 3:23. ¿Verdad? Y el que practique el pecado, esclavo del pecado es, ahí está. Entonces es importante que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual. Cuídalo, no digas grosería, ya se lo dije a usted. Alabe al Señor, hermano. Se lo dije la vez pasada, mande con corriditos mundanos. Alabe al Señor, porque si no, entonces usted le está haciendo caso al diablo. Una de dos, se lo estoy diciendo yo por la Escritura. O le haces caso al diablo o le haces caso a Dios. Pero de ti depende ya la decisión que tú tomes. Porque dejas entrar una artimaña del diablo y te va a contaminar. Porque ese no te creas que vino a ponerte casa, vino a destruirte. Entiéndelo. Seguimos leyendo, dice. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas, oiga, desde la fundación del mundo. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, este es Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que ha sembrado es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, pues podemos nosotros entender pues que este se hace, ¿verdad?, de la palabra sabia de parte de Dios, la buena noticia de salvación, ¿verdad? A Él llega la bendición para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, más tenga. Eso fue lo que llegó a su corazón, no te duermas. Lo que llegó a su corazón. ¿Para qué? Para que Él recibiera en su corazón ese mensaje de salvación y lo guardara y lo cuidara y se apoderara de esa bendición que había llegado en sus manos. No para que llegue y después la tires. Como lo vimos en las parábolas del sembrador, donde les llega la buena noticia, pero al llegar un problema, se apartan. Llega alguna tribulación y le corren. Ahí está, tiraste la toalla. Sí dijiste amén, 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 pero llegó el maligno, te presentó una cajetilla de cigarros y caíste. Ahí está la prueba. Tenemos que defender, hermano, la fe del Señor. Ese regalo, ese tesoro que Dios nos da. Tenemos que defenderlo. Y por allí hay quienes piensan o por ahí declaran, yo no sé de dónde lo sacan, claro, del diablo, porque dicen que la salvación no se pierde. Yo digo que sí, por eso el apóstol Pablo dijo: cuiden su salvación con temor y temblor. Tenemos que guardar nuestra salvación, hermano, nuestra integridad, la tenemos que guardar. Si no, mira qué fácil, ay, ya soy
libre, ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios. Me voy a pecar. Acá nada pasa, ya soy salvo. No, hermano, ¿qué película? No, ten cuidado. Debes de cuidar tu salvación hasta que el día que el Señor te recoja. Purificado día a día por la palabra de Dios. Estar en santidad porque es lo que Dios quiere. Apártate del mal. Es lo que Dios quiere. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, ¿cuáles son esas perlas? Bueno, las buenas noticias de salvación, hermano. Dios nos ha dado grandes promesas y esas son las que nosotros tenemos que hacer para nosotros y también para compartir, ¿verdad? Es como si tú tienes una gran noticia en tu corazón. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que quisieras hacer? Pues compartirlo a los demás, a la gente, ¿sí o no? Claro. O sea, compartirlo con la gente. Si tú tuvieras una gran noticia, pues ¿qué quieres tú? Pues darla a conocer a los demás. Sí, lo mismo es lo que estamos viendo aquí. Lo mismo estamos viendo aquí. Entonces esas perlas de gran precio son las noticias, hermano, que Dios nos da a través de la Escritura. ¿Verdad? ¿Quién quiere la sanidad espiritual? Yo. Amén. ¿Quién quiere la vida eterna? Yo. Amén. Aleluya, ya esas son las perlas de gran precio. ¿Quién quiere que su familia se salve? Amén. ¿La ves? Esas son las perlas, hermano, de gran precio que debemos de cuidar, debemos de buscar, alimentar para que no se pierda. Importante que todo lo que nos da el Señor sea a través del Espíritu Santo. Dice enseguida, así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo que, lo bueno en cestas y lo malo que, lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Bien clarito está, hermano. Muchos van a ser los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces, Dios va a lanzar la red, no para a lo mejor recogerlos a todos. No todos van a querer ser guiados por Dios. No todos van a querer tener vida eterna. No todos van a llegar hasta el final. ¿No, hermano? No todos van a querer llegar hasta el final. Entonces es necesario, hermano, que usted se esfuerce, ¿me explico? Que usted se esfuerce en conocer la poderosa palabra de Dios hasta el final, para que logre usted, hermano, con el propósito de encontrarse su nombre en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Así que, hermanos, tenemos que alimentarnos siempre de la palabra de Dios. Siempre. Si queremos tener vida eterna, tenemos que buscarla. Tenemos que aprender las cosas que Dios nos da a través de su palabra. Y tenemos, hermanos, para terminar, tenemos que practicar lo que Dios nos enseña. Tenemos que escuchar su palabra, entender su palabra, para después ponerla por obra, porque si no, no sirve. Dios anda buscando no nomás oidores, hermano, sino hacedores de la misma, responsables, que caminemos de acuerdo a su palabra, voluntad, hermano, de acuerdo a su voluntad. Así que, hermanos, Dios nos guarde, Dios nos bendiga a todos. Sigamos creciendo en el Evangelio de Cristo sin la contaminación del hombre a través de las religiones, y que esto se vea a través de nuestro testimonio. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, nos vemos en la próxima. Hasta luego.